En los 80, lo que más destacaba en el cine y la televisión eran los héroes duros, musculosos, al estilo He-Man, y en ese tiempo llegó un tipo diferente. No venía del espacio, no usaba capa, no te tiraba frases motivacionales. Este venía de Detroit, era oscuro y había muerto, para resucitar como una máquina implacable de justicia. Así nació Robocop. Lo que parecía una película más de acción terminó siendo una de las críticas más filosas al sistema, al poder corporativo, a los medios, al capitalismo salvaje. Y aunque con los años le cambiaron la cara, el color del traje y hasta la edad, la leyenda nunca se apagó. Hoy vamos a repasar toda la historia de Robocop, desde su nacimiento a lo Frankenstein futurista hasta convertirse en un ícono de la cultura pop. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. Detroit, futuro cercano, una ciudad al borde del colapso. Las calles son tierra de nadie, la policía no da abasto y el crimen está privatizado, literalmente. La megacorporación OCP quiere demoler todo y construir una nueva ciudad, Delta City, pero antes tiene que barrer con la basura. Ahí entra en juego nuestro personaje, el oficial Alex Murphy, un policía recién transferido con ganas de hacer las cosas bien. Le asignan como compañera a la oficial Annie Lewis, una mujer valiente, decidida, que no se achica frente a nadie. Juntos patrullan las calles hasta que en su primera salida terminan cayendo en una trampa, y ahí pasa lo inolvidable. Murphy es capturado por la banda de Clarence Boddicker, uno de los villanos más sádicos y memorables del cine de los 80. Ahí lo torturan, lo humillan, le disparan en los brazos, en las piernas, le vuelan la mano, y cuando ya está hecho bolsa, lo rematan de un tiro en la cabeza. Todo esto con una crudeza que en el cine de aquella época dejó a más de uno traumado. Murphy muere, pero no del todo. La OCP lo resucita en secreto como parte de su nuevo proyecto, el policía del futuro. Sin emociones, sin familia, sin pasado. Así nace Robocop, mitad hombre, mitad máquina, todo justicia. Presentarles a Robocop. Pero lo que OCP no calculó es que el alma de Murphy seguía ahí. Y acá entra una pieza clave, Annie Lewis, que al ver los movimientos, los gestos de Robocop, empieza a sospechar que ese androide no es un simple robot. Ella es la que le dice su nombre, la que lo mira a los ojos y le recuerda que era un humano. Y ese pequeño gesto, ese reconocimiento, es el clic que faltaba para despertarlo. Robocop empieza a recordar quién fue, su casa, su esposa, su hijo y el crimen que lo destruyó. Ahora tiene un nombre y también tiene una lista de cosas pendientes. Uno por uno empieza a eliminar a los responsables de su muerte. Pero el enemigo final no es solo Boddicker, es la corporación que lo creó y que ahora lo quiere desactivar por pensar demasiado. Con un presupuesto de apenas $13 millones, el equipo se las arregló para crear un universo visualmente impresionante. El diseño del traje fue obra de Rob Bottin, un genio de los efectos prácticos que ya venía de hacer magia en La Cosa de John Carpenter. El actor elegido para encarnar a Robocop fue Peter Weller, que tuvo que bancarse jornadas eternas dentro de un traje de más de 20 kilos. Dicen que transpiraba tanto que perdía varios kilos por día. Encima le costaba moverse, así que tuvo que entrenar con un mimo para aprender a caminar como un robot sin parecer un idiota. Y mientras Weller sufría dentro del traje, Phil Tippett, otro crack, se encargaba de darle vida al ED-209, ese robot asesino que parecía salido de un videojuego de los 90. Lo hizo en stop motion, cuadro por cuadro, con un nivel de detalle brutal para la época. Hasta el rugido de la máquina lo crearon mezclando sonidos de un jaguar y un chancho, cosa bastante seria. Pero más allá de estos efectos, lo que hizo grande a Robocop fue su guión. Los noticieros falsos, anuncios delirantes, icónicas frases como esta. ¡Yo compraría eso con $1! Todo estaba pensado para mostrar una sociedad podrida, adormecida por los medios y dominada por las corporaciones. La película se estrenó en julio de 1987 y explotó. Recaudó más de 53 millones solo en Estados Unidos, cuadruplicando su costo. Fue un éxito total, la crítica la aplaudió, el público la amó y los productores se frotaron las manos pensando en secuelas, series, juguetes y todo lo que viniera. ¿Dónde están las verdaderas ganancias de la película? Ganó un Oscar por edición de sonido, premios Saturn y lo más importante, se convirtió en un clásico instantáneo, un ícono, un símbolo. Así, con violencia, ironía y corazón, nació el mito. Robocop había llegado y no se iba a ir tan fácil. Después del éxito de la primera película, la secuela era inevitable. Pero había un gran problema. ¿Cómo superás una película que ya rozaba lo perfecto? La respuesta fue más violencia, más caos y un enemigo mucho más enfermo.
Robocop 2 se estrenó en 1990 y estuvo dirigido esta vez por Irving Kershner, el mismo que había hecho El Imperio Contraataca. La intención era bastante clara: hacer una película más oscura, más adulta, con un Robocop más golpeado literal y emocionalmente. En esta historia, Detroit sigue hecha pedazos. La policía está en huelga, los barrios son zonas de guerra y una nueva droga hace estragos en la ciudad. El narcotráfico tiene un nuevo rey, Caín, un líder narco con delirio místico que mezcla filosofía barata con psicopatía pura. Lo interpreta Tom Noonan, que le da un aire perturbador y también casi religioso. Y mientras Murphy intenta mantener el orden, OCP está a pleno con sus planes: privatizarlo todo, desmantelar la policía y crear un nuevo modelo de Robocop mucho más eficiente, más manipulable. Y como si todo eso fuera poco, Robocop es capturado, destrozado y reprogramado con más de 300 directrices absurdas. Lo transforman en una especie de bot motivacional, da consejos ecológicos, le sonríe a los chicos y no puede ni levantar el arma sin pedir permiso. Lo desactivan como héroe, lo castran como personaje. Pero Murphy, fiel a sí mismo, se resetea, se reinicia y vuelve. Y no es joda, porque OCP termina implantando el cerebro de Caín en un nuevo prototipo gigante, una bestia blindada conocida como Robocop 2. El clímax de esta película es una batalla épica entre estos dos colosos de metal, con el caos desatado y ejecutivos mirándolo todo con cara de esto se nos fue realmente al carajo. Ese cerdo inmundo escapará de esta. No podemos tocarlo. Paciencia, Luis. Solo somos humanos. La producción de esta película fue tan compleja como la historia que querían contar. El guión original fue escrito por Frank Miller, sí, el mismo de Sin City y 300, pero era tan violento, tan extremo y anárquico que el estudio lo cortó en 1000 pedazos. Realmente dejaron el guión irreconocible. Miller quedó tan caliente que más adelante sacó su guión como cómic con el título de Frank Miller Robocop, donde se ve lo que realmente quería contar. El presupuesto fue de $35 millones y buena parte se fue en los efectos especiales. El equipo de Phil Tippett volvió a romperla con la animación stop motion del villano Robokine, que en plena era del pre-CGI era impresionante. El diseño era grotesco, con una pantalla que mostraba la cara sufriente del villano adentro, un detalle técnico y narrativo que lo hacía aún más escalofriante. Por otro lado, el traje de Murphy fue renovado, más brillante, más azulado, con algunos retoques en movilidad. Peter Weller volvió a ponerse la armadura, aunque ya empezaba a estar podrido del traje y las jornadas maratónicas. Aún así, su mirada seguía teniendo humanidad y eso es lo que sostenía al personaje. Ahora, seamos sinceros, Robocop 2 no es una gran película, y eso se notó, se criticó el cambio de tono, menos sátira, más oscuridad sin rumbo, también el guión desordenado, con momentos que no terminaban de cerrar, y el hecho de que Murphy quedara en segundo plano por muchos momentos, eclipsado por villanos, molestó bastante. Otra cosa bastante incómoda fue el nene psicópata, ese pibito que lidera una red de narcotráfico y asesina sin culpa, hasta para los 90s era bastante jugado. Pero ojo gente que no todo fue negativo, porque si algo tuvo Robocop 2 fue valentía. Apostó al delirio, al metal contra metal, al enfrentamiento entre titanes mecánicos. Y también nos mostró a un Murphy más humano, más vulnerable, mucho más solo. Y aunque la recaudación estuvo apenas por encima del presupuesto, con unos $45 millones, Robocop seguía siendo una figura rentable. El personaje vendía juguetes, cómics, videojuegos, y el estudio sabía que todavía podía sacarle jugo. Por eso, a pesar de todo, la última entrega de la trilogía original tenía que llevarse a cabo. Y ahí es donde llega Robocop 3. Y como dice la frase, todo lo que sube tiene que bajar, Robocop 3 se fue al pasto. Después de una secuela oscura, violenta y con un final abierto, la tercera entrega decidió hacer algo insólito, apuntar a un público infantil. Sí, el mismo Robocop que disparaba en la cara ahora iba a ser apto para todo público, PG-13, sin sangre y también sin alma. El director esta vez fue Fred Dekker, el mismo del Escuadrón Antimonstruos, película que dicho sea de paso tiene su video en el canal. Dekker era un tipo que entendía del cine de género, pero que tuvo que remar contra los ejecutivos de Orion Pictures que ya venían con el agua hasta el cuello. Orion estaba prácticamente fundida, y Robocop 3 se filmó en 1991, pero no se estrenó hasta 1993 por problemas financieros. Y si la cosa venía torcida, no mejoró. Para empezar, Peter Weller no volvió, estaba filmando Naked Lunch, y sinceramente no quería saber más nada con ponerse el traje. En su lugar lo reemplazaron con Robert John Burke, un actor correcto pero sin el carisma ni la mirada de Weller. El traje se ajustó a su físico, pero algo ya no cerraba. En esta nueva entrega la OCP está en la lona, pero igual quiere llevar adelante su proyecto de Delta City. ¿Cómo? Echando a palazos a todos los pobres que viven en los barrios bajos de Detroit. Para eso contratan a los Records, una especie de fuerza de choque privada que arrasa con todo.
Robocop, que sigue creyendo en proteger a los inocentes, se da cuenta de que la verdadera amenaza es su propio creador. En el medio de todo esto aparece una nena huérfana que es algo así como una hacker, unos rebeldes urbanos con media estética Mad Max y, como si no fuera suficiente, robot ninjas japoneses. Sí, la OCP se asocia con una corporación nipona que manda a los Otomo, androides que pelean con katanas. Y si esto les parece poco, también les comento que en el acto final Robocop vuela, no en el sentido figurado, literalmente. Se calza un jetpack al estilo Boba Fett y surca los cielos para enfrentarse a sus enemigos, un verdadero delirio. Moriremos, mujer idiota. Ni lo pienses, viejo. En este caso, el presupuesto de la película fue de unos $22 millones, mucho más bajo que las anteriores, obviamente. Como les comentaba antes, Orión ya estaba quebrada y confiaba que esta película salvara los muebles. Pero no pasó nada de eso, y no solo que no pasó, sino que recaudó apenas 10 millones en Estados Unidos. Internacionalmente zafó un poco mejor y arañó los 47 millones, pero ni así alcanzó. Por el lado de la crítica, la destrozaron. En Rotten Tomatoes tiene un 9% de aprobación. Le pegaron por todos lados, por el tono edulcorado, por la falta de sangre, por los personajes planos, por el guión flojo y fundamentalmente por haber transformado a un ícono subversivo en un héroe de matiné para los chicos. Hasta Nancy Allen, que volvió como Annie Lewis, murió en la primera parte de la película, como diciendo: sálvense ustedes, yo ya no tengo nada que hacer acá. Ahora, para entender por qué esta película llegó a desentonar tanto con la saga y ser tan desastrosa, es interesante conocer lo siguiente. El guión lo escribió otra vez Frank Miller, pero como en la 2 lo mutilaron todo. Por eso él mismo dijo que se alejó de Hollywood por años después de esto. Los robots ninjas estaban interpretados por dobles japoneses reales, con entrenamiento en artes marciales, pero la coreografía fue tan pobre que parecían extra de Power Rangers. En cuanto al vuelo de Robocop con el jetpack, fue una de las primeras secuencias de acción con CGI de la saga, y esto se nota a leguas, y cuanto más tiempo va pasando, más feo se ve. Y para levantar un poco la recaudación, primero se estrenó en Japón, porque allá Robocop seguía siendo un éxito. Robocop 3 es el ejemplo perfecto de cómo una franquicia puede traicionarse a sí misma. Sacaron la violencia, la sátira, el conflicto moral y lo dejaron como un robot bueno que pelea contra los malos genéricos. El público que había crecido con las primeras dos las rechazó, pero si le buscamos algo bueno y buscamos demasiado, intentó cerrar el ciclo. Murphy se enfrenta a la OCP, se alía con los oprimidos y recupera una vez más algo de humanidad. Incluso cuando está solo, agotado y en medio de una película bastante floja, Robocop sigue siendo Robocop. Después de Robocop 3, en 1993, todo parecía terminado. La trilogía se había cerrado con más pena que gloria. Orion Pictures estaba quebrada, Peter Weller había colgado el traje, y el personaje parecía destinado al videoclub del olvido. Pero no. Al año siguiente de la tercera película se intentó revivir la saga en televisión. Así nació Robocop, la serie, una producción canadiense-estadounidense pensada para el público familiar. Hay un nuevo vigilante. Su nombre es Robocop. La historia ignoraba por completo Robocop 2 y 3 y se posicionaba como una especie de secuela directa bastante light de la original. Robocop seguía luchando por la justicia, pero con armas no letales, sin sangre, sin lenguaje fuerte y enfrentando a villanos mucho más caricaturescos. Le dan una compañera nueva, una nena genio y hasta un nuevo auto. Murphy es más buenazo que nunca. La producción fue cara, con sets bien armados, efectos bastante decentes y una duración de 22 episodios. Pero el tono bastante liviano no terminó de convencer a nadie. Los fans la sintieron tibia, los chicos no se engancharon y se canceló al toque. Mientras tanto, en el mundo del cómic, Robocop seguía con vida propia. Marvel había hecho una serie entre 1990 y 1992, pero fue después de 1994 cuando otras editoriales como Dark Horse se pusieron la 10. Ese mismo año lanzan Robocop vs Terminator, un crossover escrito por Frank Miller y dibujado por Walt Simonson. Esta es una joya violenta y delirante donde Robocop viaja en el tiempo, se enfrenta a Skynet y hasta se convierte en la clave de la creación de los Terminators. Esa historia pegó tanto que marcó el comienzo de un universo extendido de cómic que seguiría creciendo durante los años 2000. También 5 años después de la última película, otra vez pensaron en hacer algo para los chicos. Así nació Robocop Alpha Commando, una serie animada de 40 episodios donde Murphy era básicamente un Transformer con traje de policía. Debemos trabajar todos juntos para evitar accidentes laborales. Tenía chistes absurdos, patines en los pies, lanzallamas, paracaídas, una mezcla de Inspector Gadget con Terminator. La serie se ambientaba en el año 2030, pero no tenía casi nada que ver con el canon. Duró una temporada, se emitió en un pésimo horario y pasó sin pena ni gloria, aunque para muchos pibes fue el primer contacto con Robocop.
Y antes de que me olvide, también estuvo la serie de 1988, una serie animada también producida por Marvel Production que contó con 12 episodios. Visualmente era bastante atractiva y con una intro épica y una paleta futurista re noventosa antes de los 90, pero lo cierto es que nadie sabía bien a quién estaba dirigida. Era demasiado oscura para los más chicos y demasiado liviana para los fans del cine. Aún así, sirvió como la primera puerta de entrada al personaje para toda una generación y marcó el inicio del plan de marketing para vender juguetes, cómics y videojuegos. What about my tests? I have a job to do. Ya en los 2000, la saga intentó volver a sus raíces con una propuesta mucho más adulta, Prime Directives, una miniserie de 4 capítulos para televisión. La historia se ubicaba 10 años después de la primera película. Murphy está viejo, cansado, desactualizado. Lo ven como un fósil, pero todavía patrulla. Enfrenta a un OCP más decadente, a un sistema que ya no necesita héroes y a un nuevo enemigo, Robocable, su antiguo compañero ahora convertido en arma. La producción fue bastante modesta, con actuaciones un poco rígidas, pero tenía algo que las anteriores no: respeto por los personajes. Exploraba el desgaste emocional de Robocop, el dolor, la soledad. Era lenta, sí, y bastante, pero tenía alma. Para muchos fans fue un intento digno de volver a la esencia. En paralelo, Frank Miller, cansado de que mutilen sus guiones y junto a Avatar Press, publicó finalmente Frank Miller Robocop. El cómic que adaptaba su versión original de Robocop 2. Este era crudo, violento, sin censura. Ahí vimos al Murphy que Miller siempre quiso mostrar, despiadado, atrapado en una pesadilla corporativa y completamente roto. Más adelante, editoriales como Boom Studios también retomaron esas ideas y sacaron nuevas líneas. Last Stand, basado en el guión original de Miller para Robocop 3, y una serie ambientada 30 años después de la película original, con un Murphy enfrentando un mundo donde la policía está terciarizada y los algoritmos reemplazaron la moral. Todo esto les comento para que entiendan que los cómics fueron durante muchísimos años el refugio donde Robocop podía seguir siendo Robocop. Así que mientras el cine lo abandonaba, Robocop siguió caminando, pero por la tele, en papel o en las consolas. Hasta que en 2014 Hollywood, con su vieja costumbre de resucitar todo con CGI, decidió darle una nueva oportunidad al policía del futuro. Así nació el reboot de Robocop, una versión moderna, seria, tecnológica y bastante más correcta de lo que pedía el personaje. Detrás del proyecto estaba José Padilla, el director brasileño de Tropa de Élite, un tipo curtido, con mirada crítica, ideal para meterse en una historia que hablaba de corrupción, militarización y control estatal. Pero claro, esto era Hollywood. En entrevistas, el director llegó a decir que fue un infierno filmarla, que de cada 10 ideas que proponía, le bajaba 9. Neil Blomkamp, que en su momento iba a dirigir el proyecto, también se había bajado por diferencias creativas, y eso ya te da la pauta de lo que estaba pasando puertas para adentro. En cuanto a la historia, en esencia respetaba la base. Alex Murphy, esta vez interpretado por Joel Kinnaman, es un policía honesto que investiga una red de corrupción dentro de su propia fuerza. Un atentado lo deja al borde de la muerte, y la corporación Omnicorp, la nueva versión de la OCP, ve la oportunidad perfecta: convertirlo en el primer policía mitad humano, mitad dron. A diferencia de la película original, acá Murphy conserva la conciencia desde el principio. No es una máquina que va recordando, sino un hombre atrapado en una armadura. Y eso cambia todo el enfoque. La película es más introspectiva, más emocional, con un Murphy que sufre desde el minuto 1. Por otro lado, lo acompaña un elenco de lujo. Gary Oldman como el científico que lo reconstruye con dilemas éticos reales. Michael Keaton como un CEO encantador y sin alma que solo quiere vender unidades. Samuel Jackson como un conductor de noticiero totalmente partidario, manipulador, que actúa como vocero no oficial de la Omnicorp. Y Abby Cornish como Clara, la esposa de Murphy, que tiene mucho más protagonismo que en versiones anteriores. La película costó $100 millones y apenas se mostraron las primeras imágenes ya hubo quilombo. El traje era negro. Dejaron el plateado clásico solo unos segundos al principio como un guiño nostálgico, que si pestañas te lo perdés. Y después lo actualizaron con un diseño táctico negro mate con detalles tipo G.I. Joe. Adentro de la película explican que fue una decisión del departamento de marketing de Omnicorp, pero todos sabíamos que era una decisión de otro departamento de marketing, el de la vida real y comercial. Visualmente la película es prolija, cuidada, con buenos efectos. Tiene momentos interesantes. La secuencia de apertura en Teherán con drones CD-209 patrullando barrios extranjeros. El escaneo en tiempo real con amenazas marcadas en rojo. Las charlas entre Oldman y Murphy discutiendo sobre el alma, el consentimiento, el control. Todo eso funciona. Pero lo que no termina de cuajar es el tono. Robocop siempre fue una mezcla de acción brutal y crítica social con ironía. Acá es todo bastante serio, bastante limpio, muy PG-13.
La película recaudó unos 242 millones de dólares en todo el mundo, con solo 58 millones en Estados Unidos. Es decir, no fue un fracaso, pero tampoco el regreso glorioso que esperaban. No hubo secuelas, no hubo trilogía nueva, el traje negro quedó guardado. Y aunque Kinnaman podríamos decir que se la banca, no tiene el magnetismo robótico de Peter Weller. En lo personal me parece que este reboot no es una mala película. De hecho, es bastante buena como thriller de ciencia ficción futurista. El problema es que se llama Robocop. Y eso viene con una mochila bastante pesada. Le falta suciedad, le falta sarcasmo, le falta la escena de Murphy gritando de dolor cuando se ve convertido en un experimento. El gran error es querer modernizar sin entender del todo por qué el original había pegado tan fuerte. Después del reboot del 2014, la franquicia volvió a quedar en stand-by. En 2018 surgió un nuevo proyecto, Robocop Returns, una secuela directa de la película de 1987, escrita por los guionistas originales. El director iba a ser Neil Blomkamp, con la intención de recuperar el tono sucio, satírico y violento de la primera película. Pero Blomkamp se volvió a bajar en 2019 y el proyecto quedó en manos de Abe Forsyth, con una reescritura en marcha. Desde entonces el avance fue lento. En 2023, con la compra de MGM por parte de Amazon, se confirmó que Robocop seguía en carpeta, tanto para cine como para una posible serie. Si bien no hay fechas ni anuncios oficiales, pero el personaje sigue vigente entre las prioridades de la nueva etapa del estudio. Aunque muchos desconfían, viendo lo que hizo Amazon con varias producciones como El Señor de los Anillos. En paralelo, el videojuego Robocop Rock City, lanzado en 2023, fue lo mejor que le pasó a la saga en años. Peter Weller volvió a ponerle la voz, el diseño de Detroit es fiel al original, y la jugabilidad logra equilibrar acción con peso narrativo. No se trata solo de disparar, podés escanear, investigar, tomar decisiones como oficial de la ley. Es una experiencia que entiende al Robocop de verdad, y eso después de tantas idas y vueltas, vale más que 1000 reboots. Y también en juegos populares más actuales como el Fortnite, que tuvo su propio skin. Así que imagínense el peso que tiene Robocop, que el personaje no se apagó ni con las malas decisiones. Resistió el tiempo, el marketing y hasta las versiones animadas con Jetpack. Eres una máquina. Yo me identifico como humano. Y como vimos, amigos, Robocop nació como una crítica en forma de tanque blindado, violento, incómodo, humano. Con los años pasó por todo, éxitos de taquilla, secuelas irregulares, dibujos animados, cómics, videojuegos, un reboot y todavía hoy siguen apareciendo proyectos que lo traen de vuelta. Pero lo que lo mantiene vivo no es el traje ni el arma, es la idea de un hombre roto que aunque convertido en máquina decide seguir haciendo lo correcto, aunque el mundo esté podrido. Ahora, amigos, me gustaría saber qué piensan ustedes de esta saga. ¿Cuál es su película favorita? ¿La clásica? ¿Alguna secuela? ¿El reboot? ¿Y qué opinan del juego Rock City? ¿Lo probaron? Y por último, no se olviden de dejar en los comentarios qué otras sagas les gustaría que abordemos en el canal. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar un buen like que suma muchísimo para que el canal del HUD siga creciendo. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao.